Hola amantes de la música. En el capítulo de introducción, hablé un poco de una de las herramientas más poderosas que he desarrollado, la nomenclatura unificada, que consiste en poner números a las escalas, en vez de ponerles un nombre, y que este número no es al azar, sino que hay un proceso lógico detrás de ello. Pues bien, en este capítulo de hoy os voy a enseñar todo ese proceso lógico. Este sistema lógico que he desarrollado es exacto y perfecto. No solo nos sirve para hallar todas las escalas posibles del sistema temperado, sino que se puede aplicar también a la inmensa mayoría de sistemas musicales diferentes. Vayamos al grano. Lo primero que haremos será tomar el máximo de notas del sistema musical que queremos, en nuestro caso es el sistema temperado. El máximo de notas del sistema temperado es de 12. Y la escala que se forma con esas 12 notas se le llama comúnmente escala cromática. Como la escala cromática es el máximo de notas del sistema temperado, lo único que podemos hacer para hallar más escalas de 12 notas, es cambiar de tonalidad. Tenemos entonces que en una sola tonalidad hay una escala de 12 notas, y que en las 12 tonalidades hay evidentemente 12 escalas. Como ya hemos averiguado las escalas que hay con el máximo de notas del sistema temperado, lo que tenemos que hacer ahora es averiguar cuántas escalas hay con 11 notas, después averiguar cuántas hay con 10 notas, luego con 9, con 8, con 7, así hasta llegar a 1, para tener todo el despliegue total de escalas posibles que este sistema musical nos puede ofrecer. Ahora es cuando interviene el proceso lógico del que hablo, así es que presta atención. Del máximo de notas que es 12, tenemos que coger solo 11 notas, y dejar una nota fuera. Lo vamos a hacer de modo ordenado. Tenemos que la primera escala de 11 notas es la siguiente. Do sostenido re bemol, re sostenido mi bemol, mi, fa sostenido sol bemol, sol sostenido la bemol, la, y por último, la sostenido si bemol. La nota que he dejado fuera ha sido la nota si. Vayamos con la siguiente escala de 11 notas. La segunda escala de 11 notas es la siguiente. Do sostenido re bemol, re sostenido mi bemol, mi, fa sostenido sol bemol, sol sostenido la bemol, la, y por último, si. Fijaos bien en que ahora he cogido como última nota a la nota si. ¿Por qué? Muy sencillo, porque antes en la primera escala dejamos a la nota si fuera, y en esta segunda escala la última nota no puede ser la sostenido si bemol, porque se repetiría la escala primera de 11 notas, así es que sustituimos a la nota número 11 por la que teníamos fuera, la nota si, quedándonos de esta manera una nueva escala. Y este es el proceso lógico que hay que seguir. La tercera escala de 11 notas sería la siguiente. Do sostenido re bemol, re sostenido mi bemol, mi, fa sostenido sol bemol, sol sostenido la bemol, la sostenido si bemol, y por último, si. Lo que he hecho en esta tercera escala es sustituir a la décima nota, la nota la, por la nota la sostenido si bemol. Y como un décima nota se queda la nota si. Es así de sencillo. Os recomiendo que, en vez de intentar comprenderlo con mis palabras, os cojáis una hoja en blanco y lo hagáis por vosotros mismos, ya que entenderéis mucho mejor todo este proceso. Al explicarlo parece muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. No hace falta que hagáis todas las escalas con este proceso lógico, porque ya lo he hecho yo por todos vosotros. Pero sí que os recomiendo que al menos, sepáis cómo funciona este proceso lógico. Así pues, para ir terminando, tenemos que en el sistema temperado de 12 notas por octava, en una sola tonalidad, hay una escala de 12 notas, 11 escalas de 11 notas, 55 escalas de 10 notas, 165 escalas de 9 notas, 330 escalas de 8 notas, 462 escalas de 7 notas, 462 escalas de 6 notas, 330 escalas de 5 notas, 165 escalas de 4 notas, 55 escalas de 3 notas, 11 escalas de 2 notas, y una escala de una nota. Como curiosidad, si os fijáis bien, veréis que las escalas son como un reflejo. Me explico. De 11 notas hay 11 escalas, y de 2 notas hay 11 escalas. De 10 notas hay 55 escalas, y de 3 notas hay 55 escalas también. De 9 notas hay 165 escalas, y de 4 notas también hay 165 escalas. Es como si se fueran reflejando, y no deja de ser curioso. Y no es la única curiosidad, porque he descubierto algunas curiosidades más. Pero esas serán para más adelante. Y nada más, aquí termina este vídeo.
En la descripción os he dejado enlaces de descarga para que os descarguéis las listas de todas las escalas derivadas y no tengáis que hacer todo este proceso vosotros. También os he dejado un enlace a mi blog, para el que quiera profundizar más en lo que hemos visto en este vídeo. Me despido ya, amantes de la música. ¡Hasta pronto!